Bueno, ya estamos grabando. Igual esperamos un par de minutos a ver si llega alguien más. Mientras voy abriendo la clase, la pizarra de la clase de la semana pasada. Así vamos viendo los ejercicios que habían quedado de tarea. Eran dos problemas. Eran, digamos, para pensar bastante. No eran problemas que iban a salir rápido. La idea es ver si a alguno se le ocurrió algo. No tiene por qué ser la solución final del problema, digamos. A ver si hay alguna idea, si pudieron avanzar en alguna parte del problema o cosas por el estilo. Bueno, voy a compartir pantalla, así vemos las consignas. Ahí se ve. Sí, se Sí, ve. profe. Bien. Ha- Habían quedado estas dos consignas. Que en principio el primero tiene la mayor dificultad en lo que es la construcción. Hay una construcción de por medio y después algunas preguntas eh, sobre estas construcciones. ¿La construcción tenía que hacerse en GeoGebra? No, podían hacerla a mano. Está bien. Sí, yo le hice en manuscrito, por eso preguntaba. Bien. Sí, se podía hacer a mano. Vamos a arrancar pensando esto. Teníamos en principio esta consigna, un triángulo ABC. El triángulo puede ser cualquier triángulo. ¿Está bien? Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Un poquito más abajo, así queda más espacio. Por ejemplo, ese triángulo, voy a prolijarlo un poquito. Bueno, no tanto. Bueno, tenemos ese triángulo. Le llamo A, B, C. Y nos piden que por el vértice A tracemos una recta M que sea paralela al lado BC. O sea, por acá vamos a trazar una recta paralela al lado BC. Sería algo más o menos a ojo, algo así. Esta sería nuestra recta M. Y vamos anotando acá. M es paralela al lado BC. Después dice, por el vértice B, trazamos una paralela al lado AC. O sea, una paralela a este lado. Esta va a tener que ser un poquito más larga. Para que haya intersección después. Tanto para acá como para acá. Algo así. Bueno, por el vértice B vamos a trazar una recta que vamos a llamar N, paralela a este lado AC. Vamos a pintarla de verde, más o menos paralela a este lado. Voy a hacer lo mejor que me salga. Algo así. Esta es la recta que llamamos N, y N es paralela al lado AC. Y por el vértice C, por este vértice, vamos a trazar una recta paralela al lado AB, paralela a esta que pase por el vértice C. Esa la pintamos de naranja. O sea, paralela a este lado, pero que pase por este vértice. Va a ser una cosa, a ver, más o menos
así. Esta es nuestra recta P. Y anotamos que P es paralela al lado AB. Sí, están los paralelismos y los puntos por los que pasan están un poquito a ojo, así que puede fallar un poquito. Acá está un poquito lejos. Pero bueno, tiene que pasar por ese vértice, ¿no? Dice, ahora vamos a ponerle nombre a estos puntitos que son intersección entre rectas. Dice, designen como M a la intersección de M chiquita con N chiquita. O sea, la intersección entre la recta roja y la recta verde es este punto, y este punto lo tenemos que llamar M. Después, a la intersección entre la recta N y la recta... ¿Dónde estoy? N a la intersección de N con P. O sea, estas dos se van a cortar acá abajo. Estas rectas tienen que continuar. Se van a cortar abajo. Así que esta la voy a continuar. Y esta recta naranja también la voy a continuar. Ahí. Y voy a trazar ese puntito, que es la intersección entre N y P. Y este nos pide que la llamemos N. Y el punto P va a ser la intersección de las rectas P y M. O sea, este puntito de acá es el punto que llamamos P. Y nos preguntan, ¿qué segmento piensan que es mayor? ¿MB o BN? MB es este segmento de acá. BN es este segmento de acá. La pregunta es, ¿cuál de los dos será mayor? ¿Serán iguales? ¿Cómo podemos averiguar eso? ¿Qué pensaron acá? ¿Se les ocurrió algo? ¿La construcción está bien? ¿Se entendió la construcción? Sí, se entendió, me parece, la Sí, construcción. Bien. Y después nos preguntan... profe. Sí, Yo no sé si lo que construí está mal, pero a mí me dio que son iguales los segmentos. bueno, bueno. En la figura que está ahí pareciera que no, Bueno, pero acá así, pareciera que por no. eso, por eso digo, pero por eso no sé si estaba mal. Pero yo hice, primero me arranqué mal porque hice un triángulo rectángulo. Entonces me di Ok. cuenta que por ahí daba distinto por ser un triángulo rectángulo, entonces hice un triángulo cualquiera Ujú. y Bueno, también me sigue dando que parte hagamos al la construcción en GeoGebra y hagamos móvil ese triángulo. Así podemos modificar el triángulo a gusto Ujú. y vemos qué pasa. A ver si tiene que ver. Ojo que yo hice todo muy a ojo. Sí, pero sí me dio que en realidad los segmentos que se forman son iguales. MB me dio como que es congruente con BN. Ok. PC es congruente con CN y así. ¿Y Y después busqué, cómo podés justificar eso? no sé, después que hice la construcción me fijé y encontré algo que se llama triángulo medial. No sé si tiene que ver con eso. No tanto. No No nos sé. vamos por ahí. Fíjate que en principio eh, este dibujo no está bien en el sentido de que esta recta no es del todo paralela a este segmento, ¿no? Es medio a ojo lo que está hecho, lo que está hecho, porque si no, ¿qué debería pasar Pero con este tiene que ver con que segmento y este de acá? estamos, perdón, pero estamos respetando la amplitud de los ángulos Sí, y entonces son triángulos semejantes. bueno, pero a ver, si esta es paralela a esta y esta es paralela a esta, este segmento debería medir lo mismo que este, y acá en el dibujo no lo hace. No.
pero sabemos que son paralelas. O sea, el dibujo no nos está ayudando a darnos una idea visual. Por eso lo hacemos acá ahora. ¿Está bien? Vamos a trazar esa recta. Primero voy a agrandar la letra porque siempre tiene la letra muy chiquita. Ahí. Me parece que la agrandé demasiado. Lo alejo un poquito. Voy a trazar una paralela a este lado que pase por acá. Era una paralela a este lado que pase por acá. Y una paralela a este lado, porque marca el puntito, paralela que pase por acá a este lado. ¿Está bien? Y teníamos que llamar a la recta paralela BCM, o sea, esta recta se tiene que llamar M. Voy a poner los nombres como dice la consigna, así no tenemos confusiones. M es la recta paralela a BC, la que pasa por el vértice B se llama N, así que a esta recta la voy a llamar N. Y esta recta se llama P. Y ahora las intersecciones. M mayúscula es la intersección de M con N. O sea, este punto es M mayúscula. Lo voy a renombrar, así se llama M mayúscula. La intersección entre N y P es N mayúscula. O sea, entre esta y esta, o sea, este puntito de acá, es N mayúscula. Voy a renombrar, no me quedó bien. Yo quiero la intersección. Ahí va. Lo voy a llamar N mayúscula. Y este puntito de acá, la intersección entre estas dos, se llama P mayúscula. Lo voy a renombrar para que quede como en la consigna. P mayúscula. Y nos preguntan, ¿cuál es más grande? ¿El segmento BM o el segmento BN? Vamos a medirlos para tener una idea, una conjetura. Distancia entre B y M y distancia entre B y N. Bueno, miden lo mismo, ¿no? Al menos en esta construcción miden lo mismo. Entonces lo que nos podemos preguntar es qué pasa si uno modifica el triángulo. ¿Qué pasa si yo cambio este triángulo? O sea, lo convierto en otro. Fíjense lo que pasa. O sea, no importa qué triángulo, al parecer no importa qué triángulo sea, esos dos segmentos tienen que medir siempre lo mismo. ¿Está bien? Entonces acá voy a escribir que, bueno, en principio esta construcción no nos ayuda mucho desde lo visual, ya que las rectas que deberían ser paralelas no lo son. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la construcción con GeoGebra. ¿Está bien? De todas formas, si uno tiene en claro que esta recta es paralela a esta recta, las cosas pueden ir dando. ¿Está bien? Pero bueno, vamos con la construcción en GeoGebra. Vamos a tratar de hacer este triángulo un poco más chiquito, así podemos copiar la imagen. Me voy a llevar esta imagen a la pizarra y vamos a trabajar con esto.
Bien. No, vení por acá. Ahí va. Bueno, fíjense entonces. Recién vimos en el archivo también lo voy a compartir en el Classroom cuando terminemos, para que sigan modificando el triángulo a gusto, digamos, y puedan ver que esos dos lados siempre van a coincidir, pero no coinciden de casualidad. Hay que ver por qué coinciden y por qué son iguales. O sea, uno puede observar en el archivo de GeoGebra, puede observarse que esos dos segmentos son iguales. ¿Está bien? Eso lo voy a escribir. En el archivo de GeoGebra podemos observar que los segmentos BM y BN son congruentes. ¿Está bien? Ahora tenemos que justificar esa respuesta. Respuesta. Es decir, ¿por qué son congruentes? ¿Está bien? O sea, tenemos que hacer una prueba. Tenemos que hacer una demostración de por qué esos segmentos siempre son congruentes. ¿Está bien? Pero llegar hasta la conjetura, digamos, está bien. Llegar a la conjetura de que mide lo mismo y que siempre mide lo mismo, está bien. Ahora tenemos que dar el paso siguiente y ver por qué miden lo mismo. ¿Está bien? Bueno, vamos a tratar de, primero, de mirarlo en el gráfico. Fíjense en esto. Voy a considerar el cuadrilátero ABNC. Acá hay un cuadrilátero. ¿Está bien? ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Lo voy a pintar de otro color. ¿Alguien se da cuenta qué tipo de cuadrilátero es este? El que está pintado ahora de... Es un romboide, profe. Sí, es un romboide, más precisamente, ¿dentro de qué familia cae? Paralelogramos. Es un paralelogramo. Bien. ¿Alguien escribió? Claro, es un paralelogramo. ¿Está bien? Entonces, esto voy a escribir acá en el texto. ¿Cómo se llamaban los vértices? ABNC. ABNC es un paralelogramo. Con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, si es paralelogramo, BN es paralelo a C. O sea, podemos asegurar que es paralelogramo por la construcción, ¿no? ¿Cómo construimos esto? Esta recta pedimos que sea paralela al lado AC. Así que este lado es paralelo a este lado. ¿Está bien? Eso está justificado a partir de la construcción. Esta recta, la recta P, la construimos pidiendo que sea paralela al lado AB. Así que este segmento y este segmento son paralelos por construcción. ¿Está bien? Eso lo voy a anotar también. AB y NC son paralelos por construcción, al igual que BN y AC. Por eso podemos asegurar que es un paralelogramo. Sus lados opuestos son paralelos. ¿Está bien? Y si esta figura es un paralelogramo, ¿cómo son en particular sus lados opuestos? Miden lo mismo. Miden lo mismo. Entonces, BN mide lo mismo que AC. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo?
ABNC es un paralelogramo, sus lados opuestos miden lo mismo. En particular, BN mide lo mismo que AC. Bueno, esto es importante para las justificaciones, para la justificación de esta partecita. Voy a llevar esto a la pizarra. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, habíamos quedado en esto, no sé hasta dónde se llegó a escuchar, pero habíamos dicho que esta figura ABNC es un paralelogramo y justificamos por qué. ¿Profe está compartiendo? A ver. No, qué vivo. Ahí va. Ahora sí. Bueno, recién antes de que se corte habíamos dicho que esta figura ABNC era un paralelogramo, justificamos que era un paralelogramo porque sus lados opuestos eran paralelos por construcción, ¿sí? Cada una de estas rectas fue construida de forma tal que sea paralela al lado opuesto. Así que AB era paralelo a NC y BN era paralelo a C. Y en particular, como es un paralelogramo, el lado BN medía lo mismo que el lado AC. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora vamos a prestarle atención a esta otra figura, al cuadrilátero ACBM. Le voy a pintar de otro color. Lo pintamos de un color azul. Y corremos la figura para este lado, así el texto de ahí no nos molesta mucho. Fíjense acá. ¿Qué tipo de figura es ACBM? ¿Qué tipo de cuadrilátero? Y es otro paralelogramo. Es otro paralelogramo, bien. De vuelta, ¿no? Por construcción, sus lados opuestos son paralelos. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir eso. Texto. ACB. No, esto no. Texto, dije. ACBM es un paralelogramo por construcción. O sea, por lo mismo que antes. Sí, todo lo que se trazó eran rectas paralelas a lados opuestos. Así que es un paralelogramo. Entonces, en particular, ¿cómo son los lados opuestos? ¿Cómo son acá? Iguales. Iguales. Entonces, MB es igual a AC. Entonces, como sus lados opuestos son iguales, MB, o BM si quieren, es igual a AC. ¿Está bien? Bueno, y vamos a llevarnos esto a la pizarra. O sea, fíjense entonces por dónde vamos, ¿no?
El lado B. Primero, ¿qué era lo que queríamos probar? En principio. ¿Cuál era la conjetura que habíamos sacado? Que eran congruentes los segmentos MB y BN, Bien. Nosotros por ejemplo, que habíamos conjeturado que se BM y cortaban. BN medían lo mismo, que eran congruentes. Ujú. Y hasta ahora lo que probamos es que BN mide lo mismo que AC, por un lado. Y por otro lado, vimos que BM también mide lo mismo que AC. Entonces, si BN mide lo mismo que AC y BM mide lo mismo que AC, ¿cómo van a ser BM y BN entre sí? Iguales también. Iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende por dónde va el argumento? Vamos a llamar a este 1 y a este 2. Entonces decimos, lo voy a escribir como texto, así que más prolijo. En 1 probamos que BN es igual a AC. Y en 2 que BM también es igual a AC. Entonces, como ambos segmentos miden lo mismo que AC, deben medir lo mismo entre sí. ¿Está bien? Entonces, ahí concluimos que son iguales. Concluimos que BN y BM son iguales. ¿Está bien? ¿Se entendió el argumento? Sí. ¿Creen que repasemos algo? No sé por dónde me queda corrido. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? El primero tenía más que ver con los paralelogramos. El segundo tiene que ver también con la parte de paralelogramos, pero es un poquito más específico, un poquito más complicado. Pero ¿este quedó claro? ¿Este ejemplo? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces al siguiente. Bien. Bueno, el punto siguiente. O sea, acá hay dos puntos. Obviamente son individuales. No hay una dependencia entre el punto A y el punto B. El punto, el punto A nos dice que si el cuadrilátero más grande, PQRS, es un rombo, entonces este cuadrilátero que está inscrito en el más grande es un paralelogramo. Y el punto B nos dice si este cuadrilátero es un cuadrado, entonces lo que está dentro también es un cuadrado. Entonces hay que ver cómo justificamos eso, cómo argumentamos eh, en estos casos. ¿Está bien? Vamos con el primero. Sabemos que lo que sabemos es que PQRS, es decir, la figura de afuera, es un rombo. Y lo que queremos ver es que la figura de adentro, JKLM, es un paralelogramo. ¿Está bien?
Entonces, lo primero que podemos obtener es, bueno, de la definición de rombo. Si esta figura es un rombo, ¿qué sabemos? Que los lados PS, SR, RQ y QP son todos congruentes, miden todo lo mismo. Y el rombo en particular es un tipo de paralelogramo. Entonces, el ángulo en S tiene que ser igual que el ángulo en Q, y el ángulo en P tiene que medir lo mismo que el ángulo en R. ¿Está bien? Pues un rombo es un paralelogramo. ¿Está bien? ¿Y qué sabíamos de los ángulos del paralelogramo? Que si la figura es un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales entre sí. O sea, el ángulo en S mide lo mismo que el ángulo en Q, y el ángulo en R mide lo mismo que el ángulo en P. ¿Está bien? Eso es lo que sabemos. Y queremos ver que la figura que queda adentro es efectivamente un paralelogramo. Entonces, lo primero que vamos a ver, voy a copiar la imagen, así la uso abajo. Voy a checar un poquito. O sea, vamos a tener que trabajar con los triangulitos que se forman. ¿Está bien? Se forman este triangulito KJS, el triangulito MJR, el triangulito MLQ y el triangulito KLP. ¿Está bien? Una consulta. Sí. Como yo lo único que llegué a avanzar es eso que acabas de decir de trabajar con los triángulos Ujú. y entonces tratar de averiguar cuánto mediría la hipotenusa de ese triángulo. Hipotenusa si fueran rectángulos. Pero se supone que no se supone que son ángulos rectos. Si fuera un cuadrado, sí, pero ese es el punto B. Ah, está bien. El rombo tiene solamente, para ser Sí, sí. rombo, alcanza con que sus lados midan lo mismo. Ahora los ángulos internos pueden cambiar. No tienen Sí, por qué ser todos de 90. ahora entendí. ¿Está Para el bien? punto B sí sirve trabajar Para el eso. punto B, sí. Ujú. Lo que sabemos acá es que este ángulo lo vamos a llamar alfa y este lo vamos a llamar alfa, miden lo mismo. Y este ángulo lo llamamos beta y a este lo llamamos beta. Van a medir lo mismo también. Por lo que dijimos recién, la figura es un paralelogramo, entonces sus ángulos opuestos miden lo mismo. Entonces, acá tenemos un triangulito que tiene un lado que mide B, un lado que mide A y un ángulo alfa. Y acá otro que tiene un lado que mide B, un lado que mide A y un ángulo alfa. O sea que, ¿cómo son estos dos triangulitos? Congruentes. Congruentes. Este de acá va a ser congruente con este de acá. O sea Por que este lado va a medir lo mismo. este lado mide lo mismo que este lado. Ujú. ¿Está bien? Y Sí. este de acá también tiene dos lados iguales y un ángulo igual. Así que este triangulito es congruente a este triangulito de acá. Así que este lado va a medir lo mismo que este lado. ¿Está bien? Hasta ahí vimos que tenemos lados opuestos iguales entre sí. Ahora nos falta terminar de cerrar por qué es un paralelogramo y no otra figura que tenga los lados opuestos iguales entre sí. Vamos a escribir esa justificación de congruencia de triángulos. Por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos SKJ y JRM
son congruentes entre sí. Y por lo tanto, los lados, los segmentos, digamos, sí, los segmentos KJ y ML miden lo mismo. Lo mismo ocurre con los triángulos. No, JRM acá no. Acá es el triángulo SKJ, está bien, y el otro es el triángulo MLQ. ¿Está bien? Porque era el opuesto, no el de al lado. Lo mismo ocurre con los triángulos, ahora sí, JRM y LPK. Y los segmentos JM y KL. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos hasta ahora, que la figura JKLM es un cuadrilátero cuyos lados opuestos miden lo mismo. ¿Está bien? Resta ver que dichos lados también sean paralelos. O sea, no probamos que son paralelos, probamos que miden lo mismo hasta ahora. ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. ¿Y se entendió cómo probamos que miden lo mismo? No lo entendí todavía. Profe, cuando dijo que por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos SKJ y MLQ, Sí. que son iguales, Ujú. ¿a qué lados y a qué ángulos se refiere? ¿Se refiere al alfa? El ¿Y ángulo- los lados cuáles serían? El lado que mide A con el lado que mide A y el lado que mide B con el lado que mide B. Ah, los tenía ahí. Está bien, ¿Está está bien, bien? está bien. O sea, Ahí entendí. los cuatro triángulos tienen un lado que mide B y uno que mide A. Los cuatro. Pero en particular, estos dos comparten este ángulo, así que tengo para usar el criterio lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora, Igualmente, sí, el lado KJ sí, y el lado LM sí, también son congruentes porque pertenecen al triángulo, a los triángulos. al... Claro. No, no, me refiero a la figura del medio. Bueno, eso en realidad todavía no estamos probando que esa figura tenga sus lados congruentes. No podemos asegurar que los tenga todavía. Lo probamos diciendo que uno de sus lados es este segmento que pertenece a este triángulo y el otro lado es este segmento que pertenece a este triángulo. Pero en particular este segmento y este segmento van a medir lo mismo porque estos dos triángulos amarillos son congruentes entre sí. Claro, claro. ¿Está Sí, sí. bien? Sí. ¿Se entiende? Alguien había dicho que no había entendido bien el argumento de por qué son iguales. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? O sea, probamos. No, pero yo, o sea, pero para que eso pase deberían ser paralelas a ver, LM y KJ deberían ser paralelas para que eso pase. ¿En algún lado dice que son paralelas? No. Nosotros probamos que son iguales. Y ahora vamos a probar que son paralelas. O sea, no lo probamos. Lo único que probamos es que este segmento mide lo mismo que este segmento. ¿Por qué? Porque este triangulito amarillo es congruente a este triangulito amarillo. Así que necesariamente estos dos segmentos, o sea, este lado, el lado KJ, mide lo mismo que el lado LM. Pero por congruencia de triángulos. O sea, si yo no tuviera nada del resto de la figura y solo tuviera estos dos triangulitos amarillos, también puedo decir que este segmento mide lo mismo que este segmento. Olvídate del resto de la figura. Agarrá este triángulo amarillo y este otro triángulo amarillo, separalos, ubicalos en cualquier lugar de la hoja y en la posición que los ubiques, apuntando para donde quieras,
van a seguir siendo congruentes y por lo tanto esos dos segmentos van a seguir midiendo lo mismo. ¿Está bien? O sea, cada paso lo único que me dice es que este lado va a medir lo mismo que este. Y nada más por ahora, ¿eh? Solo eso. Lo que pasa es que ahora viene Si no fueran paralelas, eso no pasaría. que este lado sea igual a este lado. ¿Sí? En realidad, si solo estoy pensando en estos dos, sí puede pasar. Porque yo puedo llevarme este triangulito y este triangulito, separarlos, escribirlos en otro, girar, rotarlos si querés, y van a seguir siendo congruentes. No sé si me explico. Mirá, lo voy a hacer en GeoGebra. Voy a graficar dos triángulos que son congruentes. Este lado que mida 3 y que este lado mida 4. Y voy a poner acá enfrentado. Ahí leí el enunciado otra vez y claro, ya decía que está dividido en lados iguales A, B y cosas. Acá está pasando lo que vos decís. Tengo dos triángulos que son congruentes y estos dos van a ser paralelos. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tomo este triángulo y lo quiero dejar fijo esto, ¿no? Quiero que siga midiendo 3. ¿Qué pasa si yo este triángulo lo roto, por ejemplo? A ver, voy a rotar toda esta figura en torno a este punto, 45 grados. Ahí tengo otra figura, otro triángulo más, dice aparecer. ¿Es congruente a los otros dos? ¿Sí? Sí. Y el lado que estamos mirando, este de acá, ¿es paralelo a este lado? No. No, pero miden lo mismo. Sí, sí, no, no, o sea, ya ahora entendí, ¿sabes qué pasa? No había leído el enunciado que decía que Ah, se divide tal que los puntos K, J, K, M y L dividen a los lados en longitudes A y B. No, no había leído eso y digo, o sea, ¿cómo se puede asegurar? Y sí, ahora sí, ok. si miden los Bien, bien, dividen perdón. bien. No pasa nada. Entonces, lo que probamos hasta ahora es que esos lados opuestos miden lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para probar que, además de medir lo mismo, son paralelos? Entonces, para ver que los lados opuestos son paralelos, vamos a suponer que no lo son. O sea, es decir, suponemos que KJ y LM son iguales, pero no son paralelos. ¿Está bien? Y lo mismo con KL y JM. Son iguales, pero no son paralelos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría si estoy en esta situación? Son iguales, pero no son paralelos. ¿Qué pasaría ahí? Vamos a arrancar un poco más despacio. Vamos a pedir que solo un par no sean paralelos. Vamos a mantener los otros iguales y paralelos. Vamos a dejar que KL y JM, es decir, que estos dos sí sean paralelos, pero que estos dos no sean paralelos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener, supongamos que tenemos dos rectas paralelas. También tengo dos rectas paralelas cortadas por dos segmentos que miden lo mismo, pero que no son paralelos entre sí.
¿Puede pasar eso? Trazo un primer segmento que tiene cierta longitud. ¿Qué pasa si trazo otro segmento, otra recta, perdón, que se interseca acá y forma un segmento de igual longitud, pero que estas dos no sean paralelas? ¿Eso puede pasar? No, no puede pasar. ¿Por qué? Sí. Porque no se puede, para que los dos segmentos que están en verde tengan la misma medida, Ujú. deberían ser paralelas, ¿no? Bueno, eso es cierto. Vamos a pensarlo así. Sabemos que L1 es paralela a L2. Acá puse L3 y L3. Una tiene que ser L4. Y L3 no es paralela a L4. En principio, es lo que estamos suponiendo, ¿no? Entonces, si no son paralelas, ¿qué pasa con estos ángulos? Por ejemplo. Si no son paralelas, Ujú. esos ángulos no medirían lo mismo, Bien. no tendrían la misma amplitud. Tendríamos un alfa y tendríamos un beta, tal que alfa sea distinto de beta. Sí. Bueno, vamos a la figura en cuestión. Estamos diciendo entonces, en principio, que este angulito de acá y este de acá son distintos. Ujú. ¿Está bien? Bueno, pero ¿puede pasar eso? ¿Puede pasar que esos ángulos sean distintos si en particular este segmento mide lo mismo que este segmento, ¿no? O sea, fíjense esto. Estos dos miden lo mismo, pero no son paralelas. Y estos dos sí son paralelas y miden lo mismo. O sea, la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá a acá. ¿Puede pasar que L3 y L4 no sean paralelas? Yo creo que no, porque los ángulos si no variarían. Esos ángulos serían distintos. Y si este ángulo es distinto a este ángulo, esta longitud tiene que ser distinta. ¿Se entiende eso? Si alfa es distinto de beta, entonces este segmento que voy a llamar A, segmento A, y este segmento B, tienen que ser distintos. Si estos dos ángulos son distintos, entonces los segmentos A y B tienen que ser distintos. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Igual es algo como para leerlo de vuelta un par Lo, de veces, lo pero sí. pensamos. O sea, No, si no, no- pero quiero decir que uno mismo, hasta llegar a esa comprensión, pero sí. está bien, pero se entiende que estamos suponiendo algo que no es cierto para llegar a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción acá? Que estos dos segmentos que suponemos iguales, ¿sí? Que tomamos como iguales, suponiendo esto, en realidad son distintos. O sea, acá hay un absurdo. Esto que aparece acá es un absurdo. ¿Se entiende? Esto me está quedando mal. A ver. Bueno, no sé. Bueno, pero ¿se entendió el argumento? Entonces escribimos la conclusión.
Entonces, los lados opuestos, en conclusión, los lados opuestos son paralelos. Es decir, JKLM es un paralelogramo. ¿Está bien? Bueno, y vamos al punto B. El punto B dice si la figura PQRS es un cuadrado, entonces JKLM es un cuadrado. ¿Está bien? Y acá sí entra un poco el juego del ángulo de 90 grados que habían mencionado antes, porque acá la figura sí es un cuadrado, por lo tanto los 4 ángulos van a ser rectos. ¿Está bien? Entonces, anticipamos eso. Este ángulo es recto. Este ángulo es recto. Este ángulo es recto. Y este ángulo es recto. ¿Está bien? Entonces, eso sale de que la figura original, PQRS, es un cuadrado. Entonces, el ángulo en P es igual al ángulo en Q, que es igual al ángulo en S, que es igual al ángulo en R, y todos miden 90 grados. ¿Está bien? Entonces, los 4 triángulos, ¿cómo son ahora? Los 4 entre sí. Con 4 triángulos rectángulos y son Sí. todos congruentes. Perfecto. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Bien. Entonces, los triángulos KSJ, JRM, MQL y LPK son rectángulos. Más aún, por criterio lado, ángulo, lado, son congruentes entre sí. ¿Está bien? De vuelta porque los lados miden A y B en los 4. Un lado que mide A, un lado que mide B y el ángulo de 90. Entonces son todos congruentes entre sí. ¿Esto qué implica? Esto implica que los lados KJ, JM, ML y LK miden los 4 lo mismo. Esto implica que los lados KJ, JM, ML y LK son congruentes. También los 4 lados miden lo mismo. Acá ahora ya sabemos que los 4 lados miden lo mismo, por lo tanto la figura en principio ahora es un rombo. Lo que nos falta ver que los ángulos en K, en J, en M y en L son rectos. Para decir que es un cuadrado, ¿no? Si esos ángulos, podemos mostrar que esos ángulos son rectos, entonces la figura es un cuadrado, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a pensar esto así entonces. A este ángulo lo vamos a llamar alfa y este lo vamos a llamar beta. Entonces este es beta y este es alfa. Este es beta y este es alfa. Este es beta
y este es alfa. ¿Está bien? Los nombro igual porque son todos congruentes. ¿Está bien? Y a este angulito de acá lo voy a llamar gamma, en principio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos observar acá? Notemos que alfa más beta más el ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto este de acá, es igual a 180 grados, ¿sí? Por suma de ángulos internos del triángulo. Y en particular, alfa más gamma más beta, ¿cuánto es? 180 grados. Bien. Y además, alfa más beta más gamma también es igual a 180 gramos por ser ángulo llano. Por ser ángulo llano. Entonces, si yo tengo en cuenta estas dos cosas, Sí, de ahí puedes deducir que mide 90 grados. sí, está bien. Por la igualdad. Por la igualdad. Si tengo en cuenta esto y esto, podemos deducir, ¿sí? De acá se deduce, de aquí se deduce que gamma mide 90 grados. Y lo mismo con cada uno de estos. Lo mismo con cada ángulo. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con cada ángulo interno de la figura JKLM. Es decir, sus cuatro ángulos son de 90 grados. ¿Está bien? En conclusión, si tiene sus lados iguales y sus cuatro ángulos miden 90 grados, JKLM es un cuadrado. ¿Está bien? Sí. Bien, ¿se entendió esto? ¿Preguntas hasta acá? Un silencio total. Sí. No, así lo entiendo re bien, pero Yo también. cuando lo está haciendo usted está perfecto. Ahora me toca hacerlo sola y no sé por dónde arrancar. Pero surgieron ideas, ustedes me dieron ideas. Algunas cosas fueron saliendo. O sea, no es que se quedaron, digamos, trabados y no salió absolutamente nada. Algunas ideas fueron saliendo. Lo importante es que también se haya entendido lo que hicimos ahora, porque quizás estas ideas sirven para otros ejercicios también. Igual no son ejercicios que tomo en un final o en un parcial. Son ejercicios para hacer en clase como para abrir un poquito la cabeza. Se agradece. Así que no se asusten por las dudas. Pero son ejercicios necesarios como para pensar la materia de otra forma, para pensar la argumentación de otra forma. Bueno, vemos un poquito del tema nuevo que estaríamos cerrando la semana que viene, que es 19 y 26. Y después el 2, ok. Y después en noviembre ya arrancaríamos con preparación de finales
y de aquel que necesita algún recuperatorio. Pero ya casi estamos. Vamos a chusmear un poquito lo que es el último tema que nos falta. Bueno, con estos ejercicios cerramos lo que es la unidad de cuadriláteros y podemos arrancar con la unidad de movimientos, en el que vamos a ver tres tipos de movimientos: las simetrías, la rotación y la traslación. Vamos a la página 37. Vamos a leer las definiciones y las construcciones con regla y compás de cada una de ellas, la vamos a ver la clase que viene. Ya bien, vamos a leer las definiciones de cada movimiento, después ustedes lean las propiedades y la clase que viene vamos a ver las construcciones de estos movimientos con regla y compás. Porque en general los ejercicios que suelo tomar de este tipo de este tema, digamos, de movimientos es más que nada evaluar la construcción con regla y compás del movimiento, porque en sí no es tan complejo. Vamos a trabajar con tres tipos de movimiento: la simetría, la rotación y la traslación. La simetría vamos a trabajar con dos tipos de simetrías, con las simetrías axiales y con las simetrías puntuales. A las simetrías axiales van a ser aquellas simetrías con respecto a un eje, como puede verse en esta imagen. El eje va a ser esa recta roja. ¿Vieron función cuadrática en el profesorado o recuerdan de la escuela secundaria función cuadrática? Sí, profe. ¿Se acuerdan que uno podía trazar el eje de simetría de la parábola, que era una recta que pasaba por el vértice? ¿O no? Sí. Y eso lo que hacía era separar a la parábola en dos partes iguales, en dos partes simétricas. O sea, funcionaba como una suerte de espejo. Acá, el eje de simetría, que en este caso es esta recta roja, va a tener el mismo papel, va a jugar el mismo papel. Va a ser una suerte de espejo que refleja la figura original, que en este caso es la figura verde, en otra figura. ¿Está bien? Va a ser un reflejo. La distancia de este punto al eje de simetría es la misma que la distancia de su reflejo o su simétrico al mismo eje. Y eso con cada punto de la figura. El punto B está a la misma distancia que el punto B' del eje de simetría. Y lo mismo con el punto C y su simétrico C'. ¿Está bien? Eso es una simetría con respecto a un eje. Esta actividad me gustaría que la hagan para la clase que viene, porque es bastante ilustrativa de ver de qué tanto uno entiende de lo que puede ser algo simétrico o no. Van a agarrar una hoja A4 lisa, blanca, sin renglones, y van a dibujar un punto A, un punto cualquiera en cualquier lugar de esa hoja lisa. Y van a trazar una recta cualquiera que no pase por el punto A, pero que corte la hoja en la dirección que yo dibujo la recta. Tiene que ir de punta a punta en la hoja. Y después encontrar el simétrico de ese punto A, dibujándolo en la misma hoja y tratando de explicar cómo llegaron a ese punto simétrico. ¿Está bien? Eso es una tarea para la clase que viene. Así que al principio de la clase vamos a trabajar con eso y van a tener que hablar ustedes un poquito y contarme a ver qué hicieron y cómo lo hicieron con la hoja de papel. Las simetrías centrales son las que son respecto a un punto, no respecto a un eje. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ocurre acá, ¿está bien? O sea, voy a tener también un punto reflejado de otro lado, pero no con respecto a un eje, sino con respecto a un punto. Y esas son las dos simetrías con las que vamos a trabajar.
Otro tipo de movimiento con el que vamos a trabajar es la rotación. Está bien, recién para aclarar algunas ideas con respecto a los triángulos congruentes y la igualdad de sus lados, que no dependía del paralelismo. Hicimos una rotación del triángulo respecto a un punto. En general, las rotaciones van a mantener las distancias, digamos, van a mantener la métrica. O sea, si yo tengo una figura, esa figura va a mantener su forma, va a mantener sus ángulos, va a mantener su tamaño, pero va a girar en torno a un punto. ¿Está bien? En sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso va a ser el tipo de rotación con el que vamos a trabajar. Y el último movimiento con el que vamos a trabajar es la traslación. ¿Sí? Que es tomar una figura y trasladarla a otro lugar del plano con respecto a un segmento, a un vector, a una dirección. ¿Está bien? Estos tres movimientos, cuatro en realidad, porque son dos tipos de simetría, los vamos a ver con detalle la próxima clase. ¿Qué quiero que hagan para la próxima clase? En principio, leer todos los recuadros, todas las figuras que son recuadros, leídas. Esta actividad de la hoja de papel, traten de hacerla. Me gustaría que piensen este problema, el problema 5. Ahora voy a hacer un detalle igual en el Classroom cuando suba todo en los videos. Dejo en detalle ahí qué ejercicios hay que ir pensando. El problema 5 y, aparte de leer el recuadro acá, pensar en el problema 10, digamos, que es el que viene con el recuadro. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe. Profe, esto es aparte, todo lo que está en Classroom, las grabaciones, todo no se borra, ¿no es cierto? O sea, desde que va a pasar diciembre, febrero, y sigue estando en Classroom, o sea, en algún momento sigue en Classroom. eliminan. No, el Classroom yo lo dejo. Y si en algún momento tengo que borrar el Classroom, los videos están en YouTube. Sí, de ahí no los voy a borrar. Pero sí, el Classroom va a seguir abierto. Por lo menos durante todo este año, seguro. Y calculo que durante el año que viene también, así tienen el material a mano. Claro, gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces cerramos por hoy. Ahora subo los videos. Voy a tratar de pegar los dos videos porque cuando se me cortó internet dejó de grabar y después empezó a grabar otro, así que están dos partes. Voy a tratar de pegarlos para que quede un único video de la clase. Y lo subo y lo comparto al Classroom. Y subo la pizarra y el archivo de GeoGebra. Y dejo digamos, el detalle de las actividades para ir pensando para la clase que viene. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Nos vemos entonces la clase que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta el martes. Gracias. Chao. Gracias, profe.